Buen día, mi nombre es Pérez Cortés Jessica Sandra y en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 3 de la materia de Administración de Operaciones 2 impartida por el profesor González Montiel Saúl. Nuestro ejercicio 3 consta de lo siguiente. Acá tenemos el problema. Para no leerlo y hacer el video más largo, se los vamos a explicar con nuestro diagrama de este lado. En este ejercicio nos dice que en la semana 8 se necesitan hacer 30 piezas de A, pero para hacer las piezas, para hacer la pieza A se requieren de 3 piezas de B, una pieza de C y 2 piezas de D. Para hacer la pieza B se necesitan 2 piezas de E y una pieza de D. Para hacer la pieza C se necesita una pieza de B y 2 piezas de E. Y para hacer las piezas E se necesita una pieza de F. Eso es lo que nos dice acá en el texto. Tenemos nuestra lista escalonada y aquí también tenemos nuestros datos. Tenemos nuestros elementos de la A a la F. Nos indican nuestros inventarios. Para A y B y D tenemos inventario inicial de 0. Para C tenemos inventario de 10. Para E 50 y para F 150. Las entregas programadas van a ser en la semana 1 a la pieza A, ya vamos a tener inventario de 10. Para la semana 1 igual para la pieza E vamos a tener inventario de 50 y para la pieza F también en la semana 1 vamos a tener inventario de 50. Eso quiere decir que para nuestra semana 2, para E ya vamos a tener un inventario de 100 y para F ya vamos a tener un inventario de 200. Nuestro tamaño de lote es algo muy importante, es como vamos a solicitar el lote de cada elemento. Nos dice que para la pieza A, B y F vamos a poder solicitar lo que es lote por lote. Para las piezas C y D, los lotes únicamente se pueden solicitar de 50 piezas y para la pieza E, los lotes solicitados únicamente son de 200. La demora para cada elemento son para A y para D es de 2 semanas y para el resto de los elementos es de 1 semana. Ahora sí, nos vamos al ejercicio e iniciamos con A. Dice que para nuestra semana 8, estas son las semanas, necesitamos tener 30 piezas de la unidad A. Necesitamos hacer 30 piezas, pero como dijimos, tenemos inventario de 0, pero para la semana 1 se nos van a agregar 10 piezas. ¿Esto qué significa? Que para las siguientes semanas vamos a tener un inventario de 10 por las 10 piezas que se nos agregaron. Entonces, si inicialmente requeríamos 30 piezas, ahora tenemos 10 de inventario, solamente vamos a requerir solicitar 20. Nuestras piezas netas que se van a requerir y planear van a ser 20. En este caso podemos hacer los pedidos de lote por lote, así es que si nuestro lote requerido es de 20, vamos a solicitar únicamente 20. Y nos dice que nuestra demora es de 2 semanas, entonces si se requieren tener las 30 piezas listas para la semana 8, nuestro lead time es de 2 semanas. Entonces estas 20 piezas deben de ser requeridas en la semana 6 para que en la semana 8 ya estén listas. Nos vamos con la C. El elemento C nos dice que necesitamos una pieza de C para hacer A. Entonces, si A necesitamos hacer 20 y necesitamos de las piezas C una para realizar A, entonces para C también vamos a necesitar 20 piezas. Checamos nuestro inventario. Para C tenemos un inventario de 10. Esto quiere decir que si tenemos un inventario de 10 y necesitamos hacer 20, entonces únicamente le restamos nuestro inventario a las piezas que requerimos hacer y nos dice que solamente requerimos hacer y planear 10 piezas. Las piezas netas a realizar son 10, pero en este caso ya no aplica lote por lote. Cuando es lote por lote se puede, pues si requerimos 10 podemos solicitar esas mismas 10, pero en este caso tenemos una restricción
que nuestros lotes únicamente se tienen que solicitar de lotes de 50. Entonces, pues tenemos que solicitar 50. Nuestro lead time es de una semana, así es que si se requieren para la semana 6, se deben de solicitar en la semana 5 y esto nos genera un inventario de 40 piezas. Nos vamos con B. Nos dice que para B, para hacer A necesitamos 3 piezas de B, pero acá también tenemos B y necesitamos una pieza de B para hacer C. Entonces nos vamos con B. Si nos dice que entonces para B requerimos hacer 80 piezas. Requerimos hacer 80 piezas, ok. Entonces nos vamos de este lado. Estamos hablando de B. En este caso tenemos inventario de 0. Para B tenemos inventario de 0 y en este caso sí podemos hacer pedidos de lote por lote y nuestra demora es de una semana. Nuestro lead time es de una semana. Entonces, si necesitamos 80, vamos a requerir 80, se van a planear 80 y como podemos solicitar lote por lote, vamos a solicitar las mismas 80. Nuestro lead time es de una semana, así es que si las necesitamos para la semana 6, las debemos requerir en la semana 5 para que en nuestra semana 6 ya tengamos las piezas. Nos vamos con D. Para D nos dice que necesitamos una pieza de D para hacer B y una pieza de y 2 piezas de D para hacer A. Entonces, en este caso para D vamos a requerir 120 piezas de D. Porque 120 creo que en el anterior no lo expliqué, entonces es porque si necesitamos una pieza de D para hacer B y para B necesitamos 80 y necesitamos 2 piezas de D para hacer A y A son 20, 2 por 20 son 40 más 80, 40 más 80 nos dan las 120, es por eso que necesitamos aquí las 120. Ok, requerimos 120. Para D únicamente podemos hacerlo pedidos de 50 piezas. Ok, entonces vamos a hacer 3 pedidos de 50 para completar las 120. Lo que nos va a generar un inventario de 30 porque únicamente requerimos 120. Nuestro lead time es de 2 semanas, así es que si lo ocupamos para la semana 6, se tiene que requerir en la semana 5. Nos vamos igual con E. Para E estamos solicitando 200 piezas, pero tenemos un inventario inicial de 50 y se nos agregan 50 en la primera semana, lo que nos hace un inventario de 100. Y si requerimos 200 piezas menos el inventario que tenemos, únicamente vamos a requerir 100 piezas, pero únicamente podemos hacer pedidos por 200 piezas. Así es que tenemos que pedir 200 piezas, nos va a generar un inventario de 100. Nuestro lead time es de una semana, así es que si las ocupamos para la semana 6, se tienen que pedir en la semana 5 para que estén listas para la semana solicitada. En este caso, nuestro lead time es de una semana. Para F, nos dice que para F necesitamos una pieza de F para hacer E. Entonces, si de E estamos solicitando 200 y necesitamos una pieza de F para hacer E, también vamos a necesitar 200. En este caso, para hacer F tenemos un inventario de 150 y se nos agregaron 50 en la semana 1, se nos genera un inventario de 200. Y si requerimos 200 y contamos con un inventario de 200, pues ya no es necesario producir nada porque estaríamos generando sobreproducción. En este caso, nada más para recalcar, F es un lead time de una semana, así es que en dado caso de que si se requiera de hacer material, se tendría que ser con una semana de anticipación. Y para este caso nuestras entregas son de lote por lote, pero en este caso pues no se requiere. Es así como terminamos nuestro ejercicio 3
Muchas gracias.